descomponer la situación, ya sea el problema, la necesidad o la oportunidad, en componentes, estructura, entorno y mecanismos, nos va a permitir entender adecuadamente cómo está funcionando el problema, qué elementos están involucrados en dicho problema, necesidad u oportunidad, cómo esos elementos se relacionan unos con otros, es decir, si tenemos una relación completamente lineal o si tenemos una relación un poquito más complicada, que es como lo que vienen siendo los diagramas a bloques, que cuentan con múltiples entradas y múltiples salidas, ¿sale? Además de esto, lo que viene siendo esta parte de la estructura nos permite entender justamente qué elemento se vincula con cuál para poder generar el efecto final, ¿no? Además de esto, tenemos que tener en consideración el entorno, donde el entorno como tal es todo aquello que pueda afectar a nuestra situación, es decir, a nuestro problema, necesidad u oportunidad, y las características de ese entorno. Características de cualquier tipo, ¿eh? Si es característica enfocada a medioambiental, si es social, si es cultural, si es por ejemplo, hasta puede ser magnética, térmica, química, o sea, literalmente todas las características del entorno que puedan afectar directamente a la situación, las tenemos que literalmente considerar en esta parte, ¿sale? Y después vamos a tener lo que viene siendo la parte de mecanismos o procesos. Los mecanismos o procesos literalmente son una descripción en forma de palabras de cómo funciona el problema en sí, de cómo cada uno de los elementos que están inmersos en dicho problema, situación, necesidad o oportunidad se vincula con cuáles otros para poder generar lo que viene siendo los efectos del problema, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a ver que la idea como tal de hacer uso del análisis SEM es caracterizar. Vamos a caracterizar nuestras necesidades o nuestros problemas o nuestras oportunidades o la situación del proyecto en general. Y sobre esa caracterización vamos a identificar puntos clave, ¿sale? Podremos identificar que, por ejemplo, la causa raíz, por ejemplo, de que se genere tanta contaminación en las playas de Acapulco, pues fuera la zona hotelera, o pueda ser, por ejemplo, la falta de cultura ecológica y demás, ¿no? Entonces, la idea como tal es entender justamente cuáles son los puntos clave que permean a esta situación y a través del análisis SEM, dejarlos primero de manera clara y después, segundo, de manera bien gráfica, qué elemento está jugando qué papel o qué rol dentro de este problema, ¿sale? Ahora bien, además de lo que viene siendo el análisis SEM como tal, vimos lo que viene siendo, pues primero lo que es un modelo, ¿no? Un modelo dijimos que era una representación abstracta, conceptual o gráfica de un objeto, sistema o elemento, y en esencia esta representación va a contar con características similares al objeto que representa, ¿sale? Al objeto real. ¿Para qué? Pues para poder prever, medir o entender cómo funciona internamente dicho elemento, dicho objeto que nosotros estamos representando. ¿Para qué? Pues para poder controlar su desempeño, su funcionamiento, ¿sale? Ahora bien, en esencia nosotros habíamos visto que como tal, el modelado a través de diagramas a bloques nos permite primero entender qué elemento o qué componente está inmerso en esta situación, en el problema, necesidad o oportunidad, y al mismo tiempo nos va a permitir entender justamente qué está entrando y qué está saliendo, ¿sale? Esta característica de poder entender qué entra y qué sale nos va a permitir entender justamente la compatibilidad entre un elemento y otro, ¿sale? Si nosotros logramos, digamos que romper esta correlación que existe entre, por ejemplo, el vendedor ambulante, es más, lo pongo aquí, así como tal. Nosotros tenemos que el vendedor ambulante y lo que viene siendo el turista se relacionan a través de la Coca-Cola. Pues entonces nosotros podríamos agarrar y prohibir la venta de Coca-Cola, por ejemplo, en zonas turísticas, y eso eliminaría la relación que existe entre el vendedor y el turista, y por lo tanto pues ya no se generaría la basura que cae directamente a los mares o a las playas de la zona de Acapulco, ¿no? Entonces, la idea como tal de hacer uso de esta cuestión del modelado de sistemas a través de diagramas a bloques es entender cómo se relaciona cada uno de los factores entre sí, ¿sale? ¿Qué entra, qué sale para poder entender justamente qué podríamos modificar en esta cadena, en esta secuencia de actividades o secuencia de hechos, por así llamarlo, para eliminar el problema, ¿sale? Además de esto, justamente veíamos lo que viene siendo la parte de el árbol de problemas. Dijimos como tal que el árbol de problemas en esencia es un análisis gráfico que nos permite, digamos que tomar un problema y dividirlo en tres partes esenciales. Primero, las raíces, que es literalmente las causas del problema. Después, el tronco, que representa en este caso al problema en sí, que nosotros queremos resolver. Y después vamos a tener lo que vienen siendo las hojas y las ramas. O sea, las ramas como tal representan
problemas secundarios que se generan derivados del problema principal, y lo que vienen siendo las hojas literalmente son los efectos o las consecuencias finales de lo que viene siendo el problema central, ¿sale? En esencia, lo que viene siendo esta parte del árbol de problemas nos permite representar de manera, digamos que causal, o sea, causa-consecuencia, qué es lo que está pasando en nuestra situación que nosotros estamos analizando. Y esto nos va a permitir justamente entender de dónde viene el problema principal, de dónde se soporta. En este caso nosotros vamos a ver que, por ejemplo, el problema este de los socavones de Puebla cuenta con diferentes posibles orígenes, que en este caso justamente es la parte de la humedad en el terreno, lo que viene siendo la parte de las malas instalaciones de tuberías, los pozos debajo de las vialidades y excavaciones. O sea, literalmente el problema de los socavones tiene 4 posibles orígenes, ¿sale? Si no es que los 4 están funcionando al mismo tiempo. Y derivado de esto, nosotros vamos a ver que estos orígenes como tal, estas causas, cuentan con propias causas, o sea, con causas propias que están dando origen a este problemita, o a esta causa como tal, ¿sale? Que en este caso, pues justamente es el hecho de que las inundaciones se dan por falta de acueductos, estancamiento de agua, terrenos soportados sobre ríos, malas licitaciones por parte del gobierno, excesos de extracciones de minerales, mala planeación de vialidades, todo eso como tal son las causas de las causas principales del problema principal, ¿sale? Y en esencia nosotros lo que queremos ver es justamente de dónde viene la esencia del problema, ¿no? O sea, en este caso la idea como tal es entender que estas son las posibles causas, sin embargo, una de ellas es la que está generando la mayor cantidad de, de los efectos negativos del problema, ¿sale? ¿Alguna vez han escuchado una cosa que se llama la regla del 80-20? ¿Alguna vez la han escuchado o han hecho referencia a ella, por así llamarlo? No, pues, Ok, no se preocupen. Miren, en esencia como tal es, digamos que una regla básica de todo lo que existe en el mundo, por así llamarlo. La regla del 80-20 dice que el 20%, perdón, que el 80% de los resultados son o vienen de lo que viene siendo el 20% de los elementos, ¿sale? Un ejemplo, nosotros vamos a agarrar y poder decir que, no sé, por ejemplo, la parte de, eh, digamos, ya ven que un país como tal cuenta con un presupuesto, ¿no? O sea, con cuánto dinero dispone para poder llevar a cabo algunas obras o demás, ¿no? En esencia, esa cantidad de dinero viene de algún lado, ¿no? Que en este caso es a través de nuestros impuestos. La regla del 80-20 propone que literalmente el 80% del dinero que llega al gobierno viene del 20% de la población que paga impuestos, ¿sale? Esa como tal es una aplicación de lo que viene siendo la regla del 80-20. Otro ejemplo de lo que viene siendo esta parte de la regla del 80-20 sería, por ejemplo, en una empresa. Por ejemplo, el 80% de los resultados de una empresa se podría dar a través del 20% de sus trabajadores. O sea, no todos los trabajadores están trabajando a la par por igual o con el mismo esfuerzo y demás, ¿no? A veces el 20% de estos trabajadores es la cantidad de personas que contribuye para generar el 80% de las ganancias de la empresa, por ejemplo. A eso se le denomina regla del 80-20, ¿sale? Y por ejemplo, en esta cuestión del árbol de problemas, vamos a ver que también se puede aplicar igual, ¿sale? O sea, por ejemplo, los socavones que están o que aparecieron en lo que viene siendo la zona de Puebla, tienen un origen en específico, aun cuando tenemos posibles orígenes o posibles causas que son el exceso de humedad, la mala instalación de tuberías, pozos debajo de vialidades y excavaciones, estas como tal son causas. Sin embargo, digamos que el 80% del problema, es decir, el 80% del socavón en sí, viene de lo que viene siendo un 20% de estas causas, o sea, tal vez una o tal vez dos, en esencia, una de estas posibles causas es el origen real del socavón que apareció en Puebla, ¿sale? Entonces la idea aquí justamente es entender o digamos que identificar cuál es la causa raíz que está originando el 80% de los efectos del problema, ¿sale? No sé si se va entendiendo hasta acá. ¿Hasta aquí se entiende bien o hay alguna duda? todo bien, profe. Ok, excelente. Miren, en esencia la idea como tal es esa. Nosotros vamos a ver que el problema principal genera problemas secundarios, ¿no? Y estos problemas secundarios generan literalmente efectos negativos, ¿sale?
En esencia, estos efectos negativos, junto con todo lo que vienen siendo los problemas secundarios, vienen de un origen, de una causa. Por eso nosotros le llamamos causa raíz. La idea como tal es que en base a todas estas posibles causas que nosotros enlistemos, podamos identificar la causa que genera la mayor cantidad de efectos negativos. ¿Para qué? Para que esa causa sea nuestro motivo del proyecto, para enfocarnos solamente en darle solución a esa característica, a esa causa o a ese origen, y cortando ahora sí que esa raíz, eliminando esa raíz, vamos a eliminar justamente el 80% del problema en sí, ¿sale? Esa como tal es la idea de hacer uso de hacer uso de lo que viene siendo la parte del árbol de problemas, ¿sale? Ahora bien, en esencia nosotros vamos a ver que el árbol de problemas como tal, primero nos va a permitir dejar en claro y de manera gráfica cuáles son los orígenes del problema, y también vamos a poder observar justamente cuáles podrían ser las consecuencias más graves de no darle solución a dicho problema, ¿sale? Además de esto, nosotros vamos a ver que el árbol de problemas justamente nos permite crear el árbol de objetivos, que es lo que veíamos también en la clase pasada. El árbol de objetivos, también llamado árbol de soluciones, nos permite justamente transformar las causas en medios y las consecuencias en metas, ¿sale? Literalmente lo que nosotros hicimos la clase pasada justamente correspondía a eso. Tomábamos lo que viene siendo la parte negativa de cada uno de los elementos que conforman el árbol de problemas, es decir, el problema principal es el socavón. Las causas de ese socavón pues, es el exceso de humedad del terreno, las malas instalaciones de tuberías, pozos debajo de las vialidades y excavaciones, ¿sale? Y en esencia, estas causas pues, las podemos transformar en lo que vienen siendo en características positivas para eliminar el problema. Por ejemplo, lo que viene siendo el exceso de humedad, lo pasamos a reducir la humedad del terreno. Si nosotros agarramos y vemos la mala instalación de tuberías, lo pasamos a positivo y ahora sería mejorar la instalación de tuberías. Lo que viene siendo la parte de que existan pozos debajo de vialidades, lo pasamos a desarrollar estructuras que soporten las vialidades sin pasar por pozos. Y la parte de las excavaciones, igualmente la pasamos a evitar excavaciones en zonas transitables, ¿no? La idea como tal es tomar en consideración cuáles son todas y cada una de las causas y de las consecuencias y del problema principal en sí que estamos abordando en este proyecto, y tomar ese enfoque negativo y pasarlo a positivo para identificar lo que vienen siendo los medios, es decir, formas a través de las cuales vamos a poder darle solución al problema. Para de ahí damos solución al problema, es decir, eliminamos los socavones de Puebla, y al eliminar el problema podemos obtener resultados o efectos positivos, que en este caso son las metas. En este caso justamente la meta sería incrementar el valor de la zona o terrenos, incrementar la seguridad, reducir el tráfico y brindar estabilidad a las personas que viven ahí, ¿sale? La idea como tal es esa. El árbol de problemas plantea todo lo negativo que existe, que existe dentro de lo que viene siendo este problema que estamos abordando, y el árbol de objetivos toma todo eso negativo y lo pasa a positivo para poder ver cómo podríamos darle solución al problema principal, ¿sale? En esencia también vimos lo que vienen siendo los pasos a seguir para crear el árbol de problemas. Primero tenemos que analizar la situación, después tenemos que identificar los principales problemas de la situación analizada. En este caso, para identificar los principales problemas, pues podemos hacer uso de una lluvia de ideas, de una discusión con expertos. Podríamos utilizar la matriz de Bester para priorizar el problema principal, y también tener en consideración lo que viene siendo el tronco común, ¿sale? Después de que nosotros identificamos los principales problemas de la situación analizada, tenemos que determinar y enlistar causas y efectos, ¿sale? ¿Cuáles son los orígenes, cuáles son las causas y cuáles son los efectos o consecuencias que nos está brindando dicho problema que estamos analizando, ¿sale? Después agarramos, dibujamos el árbol a través de lo que viene siendo esa configuración de en el centro poner el problema principal. En la parte de abajo ponemos lo que vienen siendo las causas, en los orígenes del problema, en este caso lo que vienen siendo todas las causas y las causas de esas causas, por así llamarlo, ¿sale? Y después vamos a tener lo que viene siendo la parte de la profundización en las causas y efectos. ¿Para qué? Pues para poder identificar si hay causas origen más profundas o si hay efectos o consecuencias más lejanas, ¿no? O más catastróficas, por así llamarlo, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, hay alguna pregunta sobre cómo se armaba el árbol de problemas? No, profesor, todo bien. Ok, muchas gracias. Sale, muchas gracias, Javier.
Miren, en este caso nosotros vamos a ver que el árbol de problemas como tal, pues ya lo analizamos a través de dos ejemplos, ¿no? Uno que planteamos nosotros y otro que les mostré justamente que abordaba justamente el cómo se crea, ¿sale? Enfocado justamente a la empresa esta que se llama Colusa, ¿sale? Colusa.inc literalmente era un sistema, una empresa de alojamiento web que tenía problemas justamente con la parte de las quejas y reclamos hechas por los clientes, que habían aumentado 35%. Después de ahí entendíamos justamente cuál era el problema e identificábamos justamente, pues literalmente, las características de dicho problema, ¿no? En este caso teníamos que determinar las causas y efectos. Las causas o el origen como tal, pues correspondía justamente a identificar de qué se estaban quejando los clientes. Mal servicio postventa, mala calidad del producto y un incremento del precio del producto. Sobre eso nosotros generábamos lo que vienen siendo las bases del árbol de problemas, que era que el aumento de las quejas y los reclamos hechos por los clientes se debían a la deficiencia en el servicio postventa, a la mala calidad del producto y al aumento de los precios del producto. Y de ahí también generábamos lo que viene siendo la parte de las consecuencias o efectos, que en este caso tiene que ver con lo que viene siendo la disminución de las compras hechas por los clientes, pérdida de la imagen de la compañía y el fortalecimiento de la compañía, ¿sale? En el paso 4 nosotros dibujamos el árbol básico y en el paso 5 nosotros agarramos y detallamos más a fondo cuáles son las causas origen o las causas raíces y cuáles son las consecuencias más lejanas o largas o a largo plazo, por así llamarlo. Primero tenemos lo que vienen siendo las causas y las consecuencias y tenemos que detallar las causas de estas causas, ¿no? Que en este caso es la capacitación insuficiente del personal y la mala actitud generan la causa de deficiencia de servicio en el postventa. En la deficiencia del servicio de postventa, ¿sale? Lo que viene siendo el producto se daña muy rápido y funciona retardadamente, genera o aporta causas para generar la causa de mala calidad del producto y que no haya suficiente productividad y que haya un aumento de la materia prima, aumenta el precio del producto, que es la otra causa, y juntas estas tres causas generan el problema principal, ¿sale? La idea como tal es esa. Nosotros tenemos que identificar cuáles son las causas de las causas, de las causas, de las causas, tan profundamente como nosotros podamos. ¿Para qué? Para poder entender justamente cuál es la esencia del problema, a qué nos vamos a dedicar a lo largo del proyecto, ¿sale? Ahora bien, de ahí, de lo que viene siendo la identificación de las causas y las consecuencias, nosotros partimos para poder generar justamente el árbol de objetivos. El árbol de objetivos como tal es literalmente una herramienta gráfica que igual nos indica qué debemos modificar en un proceso o en una acción, en un problema, necesidad o oportunidad, para poder darle solución a los problemas involucrados, en este caso el problema principal y obviamente a los problemas secundarios. Si nosotros eliminamos el problema principal, que literalmente corresponde al tronco del árbol, los problemas secundarios, que son las ramas, no van a tener de dónde apoyarse, ¿sale? Entonces es importante tener en consideración justamente eso. Y el hecho de que nosotros podamos eliminar el tronco del árbol tiene que ver directamente con que nosotros encontremos la raíz principal, la causa origen o la causa raíz que está dando el 80% del problema, ¿sale? O sea, que está aportando, digamos que factores que generan el 80% del problema, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que el árbol de objetivos nos permite transformar las causas, que en este caso son las raíces, en medios, ¿sale? Y los efectos, que en este caso son las consecuencias o las hojas, los vamos a transformar en metas. ¿A través de qué? A través de cambiar la parte negativa a una parte positiva, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que el árbol de objetivos nos guía hacia el análisis de alternativas. Vamos a poder ver justamente qué alternativas, qué posibilidades tenemos para poder eliminar el problema principal. ¿Al hacer qué? Al enfocarnos justamente en las causas. Si nosotros identificamos que estas son las causas que dan origen al problema principal, si identificamos cuál de estas aporta el 80% del problema principal, entonces podemos agarrar y decir, ok, pues lo que viene siendo la deficiencia en el servicio postventa es lo que está generando el 80% del problema en general. Pues entonces nos enfocamos en la deficiencia en el servicio postventa y sobre eso pues vamos a buscar obtener un servicio postventa eficiente y óptimo para poder, digamos que mejorar la experiencia del usuario, ¿sale? Enfocándonos en esta causa origen o en esta causa raíz, lo que nosotros tendríamos que hacer justamente es enfocarnos en sus propias causas. La capacitación insuficiente del personal y la mala actitud del personal son las causas que generan esta causa. Por lo tanto, tendríamos que capacitar suficientemente al personal y mejorar la actitud del personal para asegurarnos que va a tener un servicio postventa adecuado y por lo tanto eso va a eliminar el 80% de las quejas y reclamos hechas por los clientes.
Más o menos esa es la idea de poder hacer uso de estas herramientas, del árbol de problemas y del árbol de objetivos, ¿sale? Ahora bien, bueno, en esencia, esto es lo que les acabo de decir, ¿no? Nos permiten visualizar una situación futura favorable. El árbol de problemas, el árbol de objetivos, perdón, nos permite visualizar una situación o condición favorable de lo que viene siendo el problema que estamos analizando y nos permite darle prioridad a los objetivos en base a su importancia. Esto es lo que les digo acerca de lo que viene siendo la causa raíz. Si nos enfocamos en una causa raíz que genera 80% del efecto, al cortar esa raíz, ese problema, esa causa del problema, vamos a eliminar el 80% de los efectos negativos del problema, ¿sale? Y en esencia nosotros vamos a ver que literalmente el árbol de objetivos nos va a permitir encontrar alternativas de solución, lo cual constituye pues literalmente el punto de partida más importante a la hora de generar un proyecto. El árbol de objetivos como tal cuenta igualmente con sus propios pasos, ¿sale? Primero se debe tener bien analizada la situación problemática para realizar los pasos, ¿sale? 1. Pasamos de lo negativo a lo positivo. Literalmente es lo que les decía. Tomamos las causas, que en este caso son la parte negativa que está originando el problema, y esa parte negativa la pasamos a algo positivo, ¿sale? Transformamos las causas en medios, es decir, recuerden que los medios son la forma en la cual podemos lograr algo. Entonces, transformamos las causas del problema en medios de solución, en formas en las cuales pudiéramos darle solución al problema, ¿sale? Y los efectos o consecuencias del árbol de problemas los pasamos a metas, algo que nosotros vamos a querer lograr pues, al darle solución al problema, ¿sale? Entre más específicas sean nuestras causas y consecuencias, más eficientes serán los efectos y fines que obtengamos a través de nuestro proyecto, ¿sale? Por eso les decía que es importante tener muy, muy a detalle qué es lo que está pasando dentro de nuestro problema, necesidad o oportunidad, para poder generar, digamos que, propuestas de solución específicas y bastante detalladas, ¿sale? Ahora bien, en este caso el punto 2 es literalmente verificar y modificar las redundancias o inconsistencias, ¿sale? Cuando nosotros pasamos un árbol de problemas a un árbol de objetivos, generalmente hay cosas que se van a repetir. Cuando repetimos muchas cosas que tienen que ver con la misma cuestión, pues es innecesario, ¿no? El plantearlo 2, 3, 4 veces porque a veces hasta se confunde uno. Entonces la idea es literalmente simplificarlo, ¿no? Agarramos, tomamos las redundancias, las eliminamos y dejamos un solo elemento que está, digamos que relacionado con esa cuestión, ¿no? Y bueno, en esencia como tal, aquí les puse como tal un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, problema central, alta delincuencia juvenil en el barrio, ¿no? Ah, bueno, antes de esa parte, esta parte de las inconsistencias, tenemos que, bueno, para poder llevar a cabo esto de eliminar las redundancias como tal, tenemos que establecer una relación uno a uno, ¿sale? Causa-consecuencia, o causa-efecto, ¿no? La idea como tal es identificar una causa y sobre esa causa identificar un efecto. ¿Para qué? Para evitar justamente las redundancias, ¿sale? Y por ello nosotros podemos poner este ejemplo, ¿no? O sea, un problema central podría ser la alta delincuencia juvenil en el barrio, ¿no? Una de las causas es literalmente centros de ventas de alucinógenos ofrecidas a la salida de los colegios, del barrio, por ejemplo. Y un efecto, bueno, en este caso, un efecto para esto, aumento de la población juvenil que consume drogas, ¿no? O sea, literalmente, si tenemos que hay una alta delincuencia, ¿no? Sí tenemos que las causas son que hay venta de alucinógenos en los colegios y el efecto como tal es que se incrementa el aumento de la población juvenil que está consumiendo estos alucinógenos. En esencia tenemos ya eso, ¿no? Causa, problema central, consecuencia, ¿sale? Ahí tenemos las tres partes del árbol de problemas. Y para ello nosotros tenemos que identificar justamente el árbol de objetivos que corresponde a pasar todo lo negativo a algo positivo. Por ejemplo, lo que viene siendo la parte de las causas es reducir la cantidad de estos centros de venta de alucinógenos dentro de los colegios, ¿no? Eso sería un medio, una forma en la cual podemos eliminar lo que viene siendo el problema central, que en este caso es la delincuencia juvenil en el barrio, ¿sale? Por lo tanto, si nosotros reducimos los centros de venta de alucinógenos cerca de los colegios, vamos a reducir la delincuencia juvenil en el barrio, ya que esto va a reducir la cantidad de personas que están consumiendo alucinógenos, ¿no? Esto es algo así como una relación uno a uno, ¿no? La idea como tal del árbol de objetivos como tal es identificar justamente las relaciones uno a uno, causa, efecto, y obviamente identificando justamente cómo se relaciona con el problema central, ¿sale? En esencia, aquí también les dejé otra cuestión, ¿no? A veces la causa sugiere muchos más efectos
a la vez que estos derivan en mucho más fines y más importante, es importante visualizar esto, ¿no? ¿A qué voy con esto? A ver, aquí. Aquí está. Miren, a lo que voy con esto es a esto. Miren, aquí en esta parte que es el árbol de problemas tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Tenemos 3 problemas secundarios y 3 consecuencias, ¿sale? Y aquí vamos a tener igualmente lo que viene siendo 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hay veces en las que literalmente nosotros podemos tener 3 o 4 cuadros o 3 o 4 consecuencias derivados de lo que viene siendo un solo problema principal, ¿sale? Esto también pasa, o sea, no hay problema. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una relación de así, así y así, no hay problema. Sí lo podemos utilizar con lo que viene siendo la parte del árbol de objetivos. No hacen ninguna diferencia. Solamente que sí tenemos que asegurarnos de que digamos que las metas que pongamos aquí, digamos que no se repitan con las metas que tenemos acá o allá, ¿no? O sea, la idea como tal es dejar claro y ser bien específico qué estamos buscando y cuáles van a ser los medios a través de los cuales vamos a lograr dichos resultados, ¿no? Dichas metas, ¿sale? Ok, después, nada más, bueno, esta parte de relación 1 a 1 y eliminar redundancias, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? O hasta acá todo bien. Vamos Ok, bien, profe. hecho, excelente, gracias. Bueno, en este caso nosotros vamos a ver que el punto 3 como tal consiste nada más en ajustar. Simplemente se trata de mejorar el enfoque o hacerlo más flexible, preguntándonos si le hace falta algo al árbol de objetivos, ¿no? Y el punto 4 pues literalmente es dibujar y plasmar de la misma forma que se hizo el árbol de problemas, lo que vienen siendo los medios, en este caso la solución del problema y lo que vienen siendo las metas a lograr, ¿sale? Metas o objetivos a conseguir a través de lo que viene siendo el proyecto que vayamos a realizar, ¿sale? Y en esencia nosotros vamos a ver que pues esto es lo que viene siendo el árbol de objetivos, ¿sale? El árbol de objetivos transformó todas las causas que daban origen al problema principal. El problema principal era el aumento de las quejas y reclamos hechos por los clientes. Las causas de ese problema eran justamente el mal servicio postventa, la mala calidad del producto y el aumento de los precios, ¿sale? Entonces, literalmente para ello nosotros creamos este árbol de objetivos y este árbol de objetivos contempla la solución deseada, que literalmente la solución deseada es disminuir las quejas y reclamos hechos por los clientes. Para disminuir las quejas y reclamos hechas por los clientes, buscamos generar un excelente servicio postventa, mejorar la calidad de los productos y servicios y disminuir los precios del producto, ¿sale? Para lograr un excelente servicio postventa, tenemos que tener personal capacitado y evaluado para dar servicio al cliente. Y tenemos que tener personal con una actitud de servicio. Eso nos asegura un excelente servicio postventa y por lo tanto nos permite disminuir las quejas. El aumentar la duración del producto y mejorar el funcionamiento para que funcione óptimamente y tenga un largo tiempo de vida del producto, eso va a mejorar la calidad del producto y también va a colaborar a disminuir las quejas y reclamos hechas por los clientes. Y el mejorar la productividad y disminuir los precios de la materia prima va a permitir disminuir los precios del producto y el servicio y por lo tanto nos va a permitir igualmente disminuir las quejas y reclamos hechos por los clientes. Si nosotros disminuimos las quejas y reclamos hechas por los clientes, vamos a poder aumentar las compras hechas por los clientes, vamos a poder mejorar la imagen de la compañía y vamos a poder fortalecer la competitividad de la empresa. Si nosotros logramos estas 3 cosas, vamos a poder incrementar la utilidad, vamos a aumentar la participación de la empresa en el mercado y vamos a aumentar la motivación de la mano de obra que está trabajando con nosotros, ¿sale? Y en esencia, esa es la forma en la que nosotros creamos un árbol de objetivos. Partimos de lo que viene siendo el árbol de problemas y en base a ese árbol de problemas generamos una versión positiva de él. ¿Para qué? Para literalmente identificar o poder observar la forma, los medios a través de los cuales podemos resolver el problema principal y al resolver este problema principal vamos a poder obtener resultados beneficiosos para nosotros. ¿Sale? Esta es la esencia de lo que viene siendo el árbol de objetivos. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, comentario? Ok. Si no hay ninguna duda ni pregunta, vamos a pasar a lo siguiente. Miren, en esencia nosotros vamos a ver que para poder identificar la causa raíz de una situación, de un problema, necesidad o oportunidad, vamos a poder hacer uso de diferentes tipos de herramientas, ¿sale?
Las tres herramientas que generalmente usamos para poder identificar esto justamente son la matriz de Bester, lo que viene siendo el diagrama de Ishikawa, o lo que viene siendo el análisis de Pareto, que justamente es lo que les decía, la regla del 80-20. El 80% de los efectos viene o es causado por el 20% de las causas o de los orígenes, ¿sale? O de las causas raíz en este caso, ¿sale? La idea como tal es esta. En este caso, la matriz de Bester, les dejé lo que vienen siendo 3 videos que pueden ver. En esencia, la matriz de Bester no la vamos a usar, tampoco el diagrama de Ishikawa y tampoco el análisis de Pareto, porque al final de cuentas es más enfocando a lo que viene siendo resolución de problemas, más allá de enfocarnos tanto en la parte del proyecto, ¿sale? Entonces nada más se las dejo ahí. Si las quieren usar, no hay problema, las pueden utilizar y agregarlas al proyecto, sería bastante útil, porque les va a dar mucha más información acerca de cómo identificar las causas raíz. ¿Sale? Sin embargo, si ustedes se identifican a través de lo que viene siendo el árbol de problemas y sobre eso identifican, pues esta causa es la que me está dando más lata, con eso no hay problema, pueden agarrarla y elegirla sin ningún problema. Sin embargo, si ustedes quieren profundizar en identificar la causa raíz más específicamente, para asegurarse de que su proyecto va a estar enfocado completamente en la causa raíz y se van a olvidar de todas las demás causas, por ejemplo, pues entonces ahí sí pueden agarrar y utilizar la matriz de Bester, el diagrama de Ishikawa o el análisis de Pareto. En esencia, la matriz de Bester está bastante bien, pero está bastante rebuscada, entonces no me pareció buena idea meterles la matriz de Bester porque es mucho tiempo el que se le dedica a identificar la causa raíz, ¿sale? Sin embargo, ahí se las dejo igual para que vean justamente cómo funciona cada una y cómo se puede aplicar a un análisis, ¿sale? Y bueno, además de esta cuestión de identificar la causa raíz y utilizar lo que viene siendo el árbol de problemas y el árbol de objetivos, después de que ustedes, obviamente ahorita ya estamos en un punto en el cual ya en teoría deben de tener su proyecto determinado, en esencia lo que viene siendo a qué se van a dedicar a lo largo del proyecto, ¿sale? Ahora bien, en esencia nosotros vamos a ver que ya teniendo este análisis de lo que viene siendo el análisis SEM, y lo que viene siendo el árbol de problemas y el árbol de objetivos, ya van a tener mucha información acerca de realmente qué está pasando dentro de su situación, dentro del problema, necesidad u oportunidad que ustedes están abordando. En base a eso, ustedes van a pasar a justamente enunciar el problema, ¿sale? Van a determinar justamente qué está pasando. O sea, literalmente el enunciado del problema es algo así como un resumen de lo que está ocurriendo acerca del problema que están tratando dentro de su proyecto, ¿sale? Y en esencia, el enunciado del problema literalmente es eso, es un enunciado, es una oración que nos va a permitir expresar a manera de síntesis el contexto de la situación, qué está pasando, dónde está pasando, cómo está pasando, por qué está pasando, ¿no? Literalmente la idea como tal es que el enunciado del problema identifique las variables tanto dependientes como las variables independientes que provocan la situación, ¿sale? Y literalmente esta descripción de cómo se está dando a cabo el problema o la situación se debe de describir como si fuera una oración, como si fuera eso, un enunciado. Un enunciado va a tener siempre sujeto, verbo, predicado, ¿sale? Aun cuando pareciera que las clases de español no nos servían para nada, prácticamente la idea de aquí del enunciado del problema es hacer uso de eso, ¿no? Tomar sujeto, verbo y predicado y consolidar toda la información que tenemos recopilada a través del árbol de problemas y de lo que viene siendo el análisis SEM y de su investigación en un enunciado lo más simple y chiquito posible, ¿sale? ¿Para qué? Obviamente, chiquito, sí, o sea, enunciado muy, muy resumido de lo que está pasando, pero sí tiene que estar detallado, tiene que explicar bien, detalladamente qué es lo que está pasando, ¿no? Pero la idea es esa, la idea es crear un enunciado, construir una oración que cuente con sujeto, verbo y predicado, que describa de manera sintetizada, pero bien clara y detallada, qué es lo que está ocurriendo en el problema, ¿sale? Cómo está ocurriendo, por qué, cuándo, etcétera, ¿sale? Pero de manera, digamos que sintetizada, ¿sale? En esencia, así como vimos que a través de encontrar causas y efectos podemos establecer los medios y las metas de una situación deseada, en este caso vamos a ver que se puede establecer una guía del proyecto basándonos en el enunciado del problema, ¿sale? En esencia, la idea de hacer un enunciado del problema es comprender a grandes rasgos qué está pasando en el problema, ¿no? O sea, cuáles son los factores, cuáles son las correlaciones, qué causa, bueno, qué causa genera qué consecuencia, etcétera, 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 ¿sale? Y esto, pues literalmente a través de una oración lo más simple posible, ¿sale?
¿Para qué? Para que nosotros podamos tener ese enunciado, digamos que simplificado, como parte de nuestra guía del proyecto, ¿sale? Para saber realmente qué es lo que tenemos que solucionar, ya sea el enunciado, ya sea esta cuestión de problema, necesidad, oportunidad. La idea como tal es generar un enunciado que esté enfocado completamente a eso, al problema o a la necesidad o a la oportunidad, y donde literalmente nosotros vamos a tomar toda la información que tenemos en el árbol de problemas, en el árbol de objetivos y en lo que viene siendo el análisis M. Vamos a tomar toda esa información que tenemos así como ya resumida a través de medios gráficos y la vamos a, digamos que, resumir o a compactar en una sola oración lo más simple posible, ¿sale? Esa es la esencia como tal de lo que viene siendo el enunciado del problema, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta sobre esta parte del enunciado del problema? En esencia, para poder generar, o sea, tal vez la parte más difícil para, digamos que comprender, es justamente cómo hacer o cómo crear el enunciado del problema, ¿sale? Miren, los pasos como tal son así como que muy simples, a veces muy generales, pero sirven, ¿no? En esencia, para crear el enunciado del problema, lo primero que tenemos que hacer es enunciar el problema en términos de una oración simple o compuesta, cualquiera de las dos, ¿no? O sea, puede ser algo complejo, algo así como parrafitos, no hay problema, ¿no? Además de esto, el enunciado del problema debe de identificar las variables que conforman, en este caso, al problema en sí, ¿sale? La idea como tal es eso, el enunciado del problema tiene que dejar bien claras cuáles son los factores o cuáles son las variables que están jugando en este problema, ¿sale? Después, el enunciado del problema también tiene que determinar las variables dependientes y las variables independientes. Por ejemplo, lo que vienen siendo las variables independientes de lo que viene siendo la contaminación en las playas de Acapulco, pues es, por ejemplo, no sé, la lata de Coca-Cola, lo que viene siendo el turista y la arena y el agua, ¿no? Y lo que vienen siendo las variables independientes justamente sería la cantidad de basura alojada en, en la zona norte de la playa de Acapulco, ¿no? Por ejemplo. Ahora bien, en este caso nosotros vamos a tener en consideración justamente que la idea es esa, tener en consideración cuáles son los elementos dependientes y cuáles son los elementos independientes, ¿sale? Recuerden que cuando nosotros modificamos una variable independiente, la variable dependiente cambia con respecto a cómo nosotros modificamos la independiente, ¿sale? Es lo por ejemplo, y igual a 5x más 2, ¿no? Y sería la variable dependiente y x como tal sería la variable independiente. Si nosotros modificamos el valor de x, alteramos el valor de y. Entonces prácticamente aquí es prácticamente lo mismo, identificar qué elementos son independientes, qué factores son independientes y qué factores o variables son dependientes de los demás, ¿sale? Para ver literalmente cómo podemos mover los elementos independientes para afectar a los dependientes, ¿sale? Y en esencia, después de esto, bueno, esto para justamente identificar cuáles son los factores críticos. Los factores críticos literalmente van a ser los elementos o factores que nosotros vamos a poder mover y que van a generar el mayor efecto posible, positivo dentro del problema, ¿sale? Y después vamos a tener lo que viene siendo esta cuestión de sujeto, verbo, predicado. La idea como tal es de que toda esta información de los factores, las correlaciones y lo que viene siendo pues toda la cuestión del análisis y el árbol de problemas lo podamos expresar a través de sujeto, verbo y predicado, ¿sale? ¿Para qué? Para poder generar un enunciado del problema que sea simple y que podamos entender y podemos, digamos que, transmitir a todas las personas que van a estar colaborando dentro de este proyecto, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, pero no es respecto al tema, sino Ah, que nos van a dar una plática sobre el servicio social ahorita a las 7. ah, Este, no sé si en los otros campus, pero aquí en el de Querétaro nos van a dar esa plática. ok. Entonces, ahorita a las 7 me voy a desconectar para poder entrar, no sé si hay problema. No hay problema, José. No, no hay problema. Este, Ah, ok. sí, gracias, profe. Un gusto, un gusto, un gusto. Igual vamos a dejar grabada la clase para cualquier cosa, ¿sale? Por cualquier cosa. Ok, Vale, vale, miren, gracias. un gusto. Miren, en esencia como tal, nosotros vamos a ver que para desarrollar el enunciado del problema,
lo primero que tenemos que hacer es justamente identificar y enlistar los factores más relevantes y prioritarios del problema, ¿sale? ¿Quién está involucrado? ¿A quién afecta? ¿Qué ocurre? ¿Qué elementos intervienen? ¿Cuándo ocurre y dónde ocurre? ¿Sale? Literalmente la idea es, antes de generar el enunciado del problema, tenemos que tener en consideración una lista de todos los factores y las correlaciones. ¿Quién está involucrado? ¿A quién afecta? ¿Qué ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? Etcétera, ¿no? Además de esto, nosotros vamos a agarrar y vamos a describir la relación existente entre los factores, cómo se correlacionan entre sí, es decir, cómo se da, por qué se da, cómo afecta a las personas, cómo influye el medio antes y después de qué cosas ocurren, ¿sale? Y después, en base a esto, nosotros vamos a identificar justamente la generación de una relación causa-efecto, ¿sale? Si, por ejemplo, si el vendedor toma y, bueno, si el vendedor vende una lata de Coca-Cola a un turista cerca de la playa y no hay botes de basura, entonces el turista deja la lata en la arena, por ejemplo, lo cual es arrastrado al mar y genera contaminación a la fauna del lugar, ¿sale? En esencia es eso, es una relación causa-efecto, 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 ¿sale? La idea como tal es de que esta relación causa-efecto la podamos expresar de manera, a manera de enunciado, ¿sale? Incorporando justamente los factores y las correlaciones involucradas. Y en este caso la idea como tal es de que si el problema es muy complejo, debemos de hacer uso justamente de lo que viene siendo el diagrama de Ishikawa y árbol de problemas para identificar la causa raíz y sobre esa causa raíz ahora sí expresar el enunciado del problema, ¿sale? Recuerden que el identificar la causa raíz nos va a permitir centrarnos en la causa que origina el 80% del efecto o de las consecuencias del problema, ¿sale? Si nosotros no nos enfocamos en la causa raíz, podemos enfocarnos en todas las causas que están originando el problema. Y tampoco hay problema, en ese sentido, pues nada más es cuestión de describir a detalle, pues justamente cómo cada causa afecta al problema principal o colabora para generar justamente el problema principal, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta con esta cuestión? Digo, en resumen, como tal, la idea es que el enunciado del problema tiene que tener en consideración las causas y consecuencias, el cómo se relaciona lo que viene siendo cada uno de los factores con lo que viene siendo la aparición del problema y pues entender justamente a quién afecta, cómo afecta, dónde afecta y por qué es importante darle solución a dicho problema, ¿sale? Eso como tal constituye, digamos que la creación del enunciado del problema, ¿sale? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta acá todo bien? Profesor, ¿eso del enunciado fue lo que nos pidió para la actividad 1? ¿La actividad o la investigación? Sí, la investigación. La investigación como tal tiene que ver más con recopilar información, ¿sale? Digamos que el entregable 1 es una investigación enfocada justamente a todo esto, a entender qué ocurre, cuándo ocurre, dónde ocurre, etcétera. Y digamos que la investigación nada más es recopilar información. Ya que nosotros tenemos esa información recopilada a través de esta investigación que les dejé de entregable, toda esa información, la idea es compactarla a través de las dos herramientas que acabamos de ver, el árbol de problemas y el análisis SEM. Es decir, toda la investigación que hayan sacado, pues por ejemplo, de Wikipedia, de Internet, de videos de YouTube, etcétera, toda esa información, la idea es tomarla y depositarla justamente en una configuración de análisis SEM para poder expresarla de manera más simplificada, para sintetizar toda esa información en componentes, estructura, entorno y mecanismos, ¿sale? Para poder entender como tal la esencia de lo que está pasando. Y ya que nosotros tenemos el análisis SEM, hacemos lo que viene siendo el árbol de problemas, ¿sale? ¿Para qué? Para ahora sí compactar todavía más esta información, para tener justamente digamos que para filtrar toda esa información que investigaron y obtener nada más cuáles son las causas, qué es el problema principal, cuáles son los problemas secundarios y cuáles van a ser las consecuencias finales del problema que están abordando, ¿sale? Ahora sí, ya que nosotros simplificamos la información al grado de obtener un árbol de problemas, pasamos justamente a generar el enunciado del problema. Bueno, primero hacemos el árbol de objetivos, ¿no? Y ya teniendo el árbol de objetivos y el árbol de problemas, generamos el enunciado del problema, ¿sale? Que literalmente el enunciado del problema, pues es generar una oración lo más simple y clara posible
donde literalmente vamos a tomar la información que tenemos del árbol de problemas y el análisis SEM y lo vamos a, digamos que, transformar en un enunciado chiquito. Es algo así como si tuviéramos un proceso de filtrado. O sea, tenemos toda la información que obtenemos de la investigación. Toda esa información como tal, pues es un montón de palabras, fechas, números, etcétera, ¿no? Muchos datos. Tomar toda esa investigación que obtuvieron del entregable 1 y al tener esa investigación la van a simplificar en dos herramientas gráficas, que en este caso es el árbol de problemas y lo que viene siendo la parte del análisis SEM. Ya teniendo esa compactación de información a través del análisis SEM y el árbol de problemas, toda esa información la vamos a volver palabras otra vez, pero en este caso las vamos a conformar como un enunciado del problema para poder dejar claro en forma de palabras en qué consiste el problema que vamos a resolver y cuáles son sus principales características. Con esta explicación ya se entiende un poco mejor. Sí, profesor, ya quedó más claro. Hecho, un gusto. Prácticamente es algo así como un proceso de simplificación de varios pasos, ¿no? O sea, tenemos la investigación, que es un montón de información. Toda esa información la pasamos por un filtro para crear dos herramientas gráficas, que es el árbol de problemas y el análisis SEM. Y ya teniendo esas dos herramientas gráficas, agarramos y tomamos esa información gráfica y la pasamos otra vez a palabras para crear un solo enunciado, lo más simple posible, que nos describe justamente cuál es la situación que vamos a resolver. ¿Sale? Esa es la esencia de lo que estamos haciendo ahorita, ¿sale? Y justamente, por ejemplo, esta parte de crear el enunciado del problema, digamos que sería la parte escrita de lo que viene siendo el árbol de problemas, ¿sale? El árbol de problemas como tal es una descripción gráfica de lo que está pasando en el problema que queremos resolver. El enunciado del problema es una descripción a modo de palabra de justamente toda esta información que tenemos en el árbol de problemas, ¿sale? Ahora bien, si nosotros tenemos una versión escrita del árbol de problemas, también vamos a generar algo que se llama hipótesis de solución, ¿sale? La hipótesis de solución como tal es la versión escrita de lo que viene siendo el árbol de objetivos, ¿sale? Es la versión a modo de palabras de lo que vienen siendo las características del árbol de objetivos, ¿sale? En esencia, por ejemplo, ¿a qué le suena hipótesis? ¿Qué sería una hipótesis de solución? ¿Se acuerdan que en la primaria o secundaria, no estoy seguro de cuándo, pero primaria o secundaria nos dijeron, bueno, nos dieron algo así como el método científico, creo que era, y dentro del método científico nosotros proponíamos una hipótesis de solución. ¿Alguien se acuerda que era una hipótesis? Era como una predicción o una idea de lo que podía pasar, en este caso de una solución. Excelente, muy bien, Javier. Sí, así es. Era como una predicción, sí, una predicción de lo que podía pasar si nosotros hacíamos algo, ¿no? Justamente eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí con la hipótesis de solución, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que una hipótesis de solución es una suposición, ¿sale? Es una suposición hecha en base a datos previamente examinados y esta suposición establece en cierto grado de posibilidad de que algo ocurra considerando las variables involucradas, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que la hipótesis de solución como tal es que una suposición en este caso vamos a suponer que podemos darle solución al problema si es que llevamos a cabo una o algunas actividades definidas, ¿sale? Eso es a lo que nosotros nos referimos. En esencia nosotros vamos a ver que una hipótesis de solución es una conjetura posible que establece una forma de proposición afirmativa acerca de cómo podemos darle solución a algo, ¿no? En esencia nosotros vamos a ver que la hipótesis de solución es una suposición en forma de enunciado que define las acciones que se deberían de tomar para dar solución al enunciado del problema, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que esta hipótesis de solución es eso, es una suposición sobre la cual nosotros definimos acciones que deberíamos de tomar para posiblemente darle solución al enunciado del problema, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que si el enunciado del problema está fundamentado en el árbol de problemas, esta hipótesis de solución está fundamentada en lo que viene siendo el árbol de objetivos, ¿sale?
Literalmente es eso, o sea, nosotros tenemos que el árbol de problemas como tal es una herramienta gráfica, una descripción gráfica del problema. Esta descripción gráfica, al pasarla a un enunciado, se genera el enunciado del problema, ¿sale? Algo así va a pasar con lo que viene siendo la hipótesis de solución. Nosotros vamos a tener lo que viene siendo el árbol de objetivos. Este árbol de objetivos lo vamos a pasar a un enunciado y ese enunciado, ahora sí que creado en base al árbol de objetivos, va a ser lo que viene siendo la hipótesis de solución, ¿sale? La hipótesis de solución literalmente es una suposición en forma de enunciado que define las acciones que deberíamos de tomar para darle solución al enunciado del problema, ¿sale? Hasta aquí sí se va entendiendo qué es la hipótesis de solución. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta acá todo bien? Sí, profesor, sin duda. Ok. Hecho, muchas gracias. Miren, en esencia nosotros vamos a ver justamente que la hipótesis de solución plantea lo que deberíamos de hacer para poder dar solución al problema, ¿sale? Es algo así como de, si nosotros hacemos esto, entonces podríamos solucionar aquello, ¿sale? Esa como tal es la esencia de la hipótesis de solución, ¿sale? Y literalmente esta hipótesis de solución se va a establecer en base a lo que vienen siendo los factores del problema y a su posible solución en base a los medios o a las acciones que deberíamos de tomar para poder darle solución a dichos factores, ¿sale? Literalmente los pasos para poder generar la hipótesis de solución es primero reunir información, después compararla, o sea, comparar lo que viene siendo la información contra lo que vienen siendo las características del problema, después definir posibles explicaciones y de ahí escoger la explicación más probable. Sobre esa explicación más probable, nosotros formulamos una o más hipótesis. En esencia, ahorita nada más vamos a formular una hipótesis de solución que literalmente describiría qué acciones deberíamos de tomar para poder darle solución al problema principal, ¿sale? Por ejemplo, nosotros tenemos que el árbol de problemas describe todas las causas origen que generan al problema principal, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros, por ejemplo, vamos a crear el enunciado del problema de este ejemplo, ¿sale? Para que igual quede más claro. Bien, el enunciado del problema tiene que tener en consideración lo que vienen siendo causas y consecuencias, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente que la idea como tal es describir la relación que existe entre las causas, el problema principal y las consecuencias finales. Derivado de esto, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, servicio postventa, la mala calidad del producto y el aumento de precios las quejas, reclamos hechos por los clientes. Si la situación continúa, esto generará reducción de ventas, de la imagen de la empresa y pérdida de motivación de la mano de obra. ¿Sale? Esto como tal podríamos definirlo como deficiente, ahí está. Esto como tal lo podríamos definir como una versión resumida de lo que viene siendo el enunciado del problema, ¿sale? Esto literalmente pone en claro cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y literalmente cuál es el problema principal, ¿sale? Esto sería el enunciado del problema. Ahora bien, en este caso nosotros vamos a tener en este caso el árbol de objetivos y de este árbol de objetivos nosotros podemos crear una hipótesis de solución, ¿sale? En este caso podemos tenerla aquí, ahí está. Hipótesis de solución. La hipótesis
hipótesis de solución literalmente tiene que dejar en claro cuáles son las actividades o acciones que deberíamos de llevar a cabo para poder darle solución al problema principal y así evitar las consecuencias negativas o apremiar lo que viene siendo la aparición de resultados positivos, que en este caso es lo que nosotros tenemos aquí en el árbol de objetivos, ¿sale? Entonces, literalmente lo que nosotros vamos a generar aquí es justamente la hipótesis de solución, ¿sale? Si nosotros, y esta parte es importante, es una suposición, ¿sale? Entonces es, si hiciéramos esto, entonces logramos aquello, ¿sale? Entonces, si logramos un excelente servicio postventa, disminuimos los precios del producto y mejoramos la calidad del servicio, podremos, entonces podemos disminuir las quejas y reclamos por los clientes y por tanto incrementaremos las compras y por tanto incrementaremos nuestras ventas, mejoraremos la imagen de la compañía y aumentaremos la motivación de trabajo, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que esto como tal sería justamente una hipótesis de solución, ¿sale? La hipótesis de solución pone de manifiesto qué es lo que tendríamos que hacer para literalmente darle solución al problema principal y con ello obtener lo que vienen siendo resultados benéficos para nosotros, ¿sale? Eso es lo que nosotros podemos generar en base a lo que viene siendo el árbol de objetivos, ¿sale? Nuestra hipótesis de solución, ¿sale? Si se dan cuenta aquí nosotros vamos a ver que el enunciado del problema se fundamenta o parte de la estructura del árbol de problemas. Y lo que viene siendo nuestra hipótesis de solución, es decir, la suposición que nosotros hacemos acerca de cómo podemos darle solución al problema, esta hipótesis de solución se fundamenta directamente en lo que viene siendo el árbol de objetivos, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí sí se entiende todo? Sí, pero vamos bien. Hecho. Muchas gracias, Juan. Gracias. Ok, en esencia nosotros vamos a ver que justamente tanto el árbol de problemas como el árbol de objetivos nos van a permitir, digamos que características del proyecto, ¿sale? En esencia vamos a poder identificar justamente cuál es la esencia del proyecto, que en este caso es el problema enfocado a lo que viene siendo reducir la cantidad de quejas y reclamos, y justamente nos indica cuál es el origen de esas quejas y reclamos y cuáles serían las consecuencias que podríamos tener si nosotros no le damos solución a dicho problema. Y lo que viene siendo la parte de la hipótesis de solución nos permite identificar o plantear qué deberíamos de hacer para poder, primero, eliminar el problema principal y al eliminar el problema principal, obtener lo que vienen siendo beneficios, pues ya sea económicos, sociales, culturales o lo que nosotros queramos plantear, ¿sale? Esa es la esencia de lo que viene siendo el enunciado del problema y lo que viene siendo la hipótesis de solución, ¿sale? Literalmente la hipótesis es una suposición en forma de enunciado que define las acciones que deberíamos de tomar para darle solución al enunciado del problema, ¿sale? Y en esencia, como tal, nosotros vamos a ver justamente esta tarea, ¿sale? La tarea y el entregable 2 corresponden justamente a lo que viene siendo el análisis M y lo que viene siendo la parte del árbol de problemas y causas raíces. Miren, la tarea como tal es que en base al entregable 1, es decir, en base a toda la investigación sobre su proyecto, van a realizar primero el análisis M de su problema, necesidad u oportunidad, ¿sale? Van a identificar cuáles son las causas, cuáles son los factores y las correlaciones que están involucrados en esa situación. Y en base a toda esta cuestión de la información que ustedes investigaron, van a dividirlo en componentes, en estructura, en entorno y en mecanismos o procesos. ¿Para qué? Para poder crear su análisis SEM, ¿sale? Después de que ustedes generen su análisis SEM, van a llevar a cabo lo que viene siendo su diagrama a bloques.
El diagrama bloques, pues literalmente es pues justamente la descripción de qué entra y qué sale a cada bloque, ¿no? O sea, el bloque 1, pues puede ser el vendedor de por ejemplo, Coca-Cola, el vendedor de Coca-Cola ambulante, lo que viene siendo el turista, lo que viene siendo la zona de playa, los delfines y las tortugas, etcétera, ¿no? O sea, cada uno de los elementos son los bloques. Y las correlaciones son literalmente el vínculo que existe entre entrada y salida, ¿sale? Un bloque recibe una entrada y un bloque, y ese mismo bloque genera una salida. La salida de ese bloque se enlaza con la entrada del otro y así sucesivamente. Esas son las correlaciones, ¿sale? La idea como tal es de que realicen a modo de diagrama bloques la descripción de cómo se relaciona un factor con otro factor y generan el problema, ¿sale? Después, en base a eso van a generar lo que viene siendo el árbol de problemas. En este caso van a identificar justamente cuáles son las causas, cuál es el problema principal y cuáles son las consecuencias, ¿sale? Literalmente es generar su árbol de problemas y dejarlo bien, bien claro acerca de cuáles son las raíces más profundas y cuáles son los efectos o consecuencias más lejanos, por así llamarlo, ¿sale? Después de esto, nosotros, bueno, en este caso van a identificar justamente cuál puede ser la causa raíz de su problema, es decir, cuál raíz, cuál causa genera el 80% o la mayor cantidad de porcentaje del problema dentro de la situación que están analizando, ¿no? En este caso, la idea como tal es entender justamente cuál es la causa raíz, cuál es la causa que genera la mayor cantidad de los efectos negativos del problema, ¿sale? Y después de eso van a generar su enunciado del problema, van a identificar justamente, bueno, así como lo hicimos aquí con el ejemplo que acabamos de hacer, van a generar su enunciado del problema, van a escribir a modo de palabras qué es lo que está pasando, cuál es su origen, qué problema está generando y cuáles pueden ser las consecuencias si nosotros no damos solución a ese problema, ¿sale? Además de ello, tienen que generar igualmente su árbol de objetivos, que en este caso pues es literalmente pasar las cosas negativas a cosas positivas, del árbol de problemas al árbol de objetivos, y en base a eso pues literalmente también identificar justamente cuál sería su medio, cuál sería la causa, cuál sería la raíz que podría generar la mayor cantidad de beneficios posibles, ¿no? Y derivado de su árbol de objetivos, generar su hipótesis de solución. Es decir, si nosotros hacemos esto y esto, entonces podemos lograr esto y esto, ¿no? En esencia, esta sería la tarea, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda acerca de esta tarea? ¿Hay alguna duda acerca de la tarea? Javier, Héctor, Luis, Pixe. ¿Dudas o Sí, preguntas? Muy bien. ¿Para cuándo la tarea? sí. Ok, gracias, Javier. Mira, en este caso, sería para el día lunes. No, esta está un poco más larga, sí es cierto. No, esta sería para el día jueves, ¿sale? Esta tarea como tal sería para el día jueves. Porque sí son varias partes. El SEM, el bloques y demás. Sí, se las dejo para el jueves, ¿sale? Sí, está bien. Hecho. Un gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario acerca de la tarea? Ok. Si no hay dudas ni preguntas, además de esta tarea como tal, vamos a tener lo que viene siendo el entregable 2, ¿sale? El entregable 2 como tal es otra investigación. Sin embargo, aun cuando se parece a la investigación 1, esta investigación 2 está enfocada completamente en lo que viene siendo la hipótesis de solución, ¿sale? Por ejemplo, cuando nosotros agarramos y generamos la hipótesis de solución, tenemos una configuración así, ¿sale? Déjenme hago chiquito esto. Y déjenme hago grande esto. Está y sale. Ahí está. Miren, en esencia nosotros vamos a tener una hipótesis de solución similar a esto, ¿sale? Si nosotros hacemos esto, entonces nosotros vamos a poder lograr esto, ¿sale? La idea como tal es esta. Esta configuración básica de si nosotros hacemos esto, logramos esto, la tenemos que tener bien en consideración. ¿Por qué? Porque el entregable 2, la investigación 2, se enfoca justamente en esto. Nosotros vamos a ver que la hipótesis de solución nos brinda justamente una idea de qué es lo que tendríamos que hacer, cuáles deberían de ser las características o las acciones correctivas que deberíamos de llevar a cabo para lograr lo que viene siendo un resultado benéfico para nosotros, ¿sale?
Entonces, siguiendo esa configuración, lo que nosotros vamos a agarrar y hacer es literalmente generar una investigación enfocada justamente en la hipótesis, ¿sale? Es decir, de toda la investigación que ustedes ya hicieron, pues esa fue investigación enfocada al problema. Ahora bien, ustedes ya van a tener aquí, después de la tarea que se está dejando hoy, van a tener una hipótesis de solución, ¿sale? Si yo hago esto, entonces voy a lograr aquello, ¿sale? Derivado de esto, ustedes tienen que investigar todos los productos y trabajos previos y los resultados ya existentes que realmente apoyen su hipótesis, ¿sale? Es decir, si yo, por ejemplo, si yo digo, si yo pongo trampas para osos en la playa para evitar que los vendedores ambulantes se acerquen a venderles cosas a los turistas, entonces no van a vender nada y por lo tanto no van a contaminar la playa, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y derivado de eso, ustedes van, por ejemplo, si esa es su hipótesis de solución, tendrían que hacer una investigación justamente enfocada a eso, a ver cuántas personas ya evitaron que, por ejemplo, los vendedores ambulantes se acerquen a la zona de playa y, y qué resultados obtuvieron, ¿no? La idea más o menos es así. Este ejemplo fue un poco abstracto y un poco exagerado, pero la esencia es esa. La idea como tal es investigar todos los productos y trabajos previos que apoyen o que soporten o que afirmen justamente la hipótesis de solución que ustedes acaban de plantear, ¿sale? La idea literalmente es corroborar si realmente esas acciones que ustedes están planteando o proponiendo para darle solución al problema ya han sido probadas y qué resultados han tenido, ¿sale? No sé si ahí me da a entender. ¿Ahí hay alguna duda? No, no hay dudas. Es como lo mismo, pero ahora enfocado a la solución, ¿no? En lugar del problema. Así es, justamente. La idea como tal es tomar lo que viene siendo la hipótesis de solución y en base a la hipótesis de solución, nosotros vamos a agarrar e investigar todo aquel trabajo, todo aquel producto, todo aquel sistema que, digamos que respalde nuestra hipótesis, ¿sale? Para justamente identificar que realmente sí es viable, por así llamarlo. Ahora bien, en este caso nosotros vamos a ver que al investigar justamente productos, servicios, máquinas o sistemas que soporten a nuestra hipótesis de solución, vamos a poder identificar justamente, digamos que características ya físicas, o sea, lo que viene siendo, no sé, una pantalla LED, una LCD, una bocina, un sistema de radiofrecuencia, un sistema de Bluetooth, etcétera, 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 ¿sale? La idea como tal aquí es justamente analizar las ventajas y las desventajas y además de eso los procesos involucrados en esas soluciones de cada uno de los productos, de cada uno de los sistemas, máquinas y artefactos que nosotros hayamos encontrado que respaldan nuestra hipótesis, ¿sale? Es decir, lo que nosotros estamos buscando aquí es primero ver si esta hipótesis ya ha sido probada a través de un producto, de un servicio o de un sistema o máquina y si sí ha sido probada a través de alguno de estos elementos, ya sea sistema, servicio, máquina o robotcito, cualquier elemento de esos va a tener características mecánicas, eléctricas, electrónicas, ¿sale? Y también va a tener lo que viene siendo una forma en la cual funciona, ¿sale? La idea como tal es investigar y analizar las ventajas y desventajas de cada producto, sistema, máquina que le esté dando soporte a nuestra hipótesis de solución. ¿Para qué? Para poder entender cómo están dándole solución al problema, ¿sale? Si están utilizando, por ejemplo, una bomba de aire, si están utilizando lo que viene siendo un compresor, si están utilizando lo que viene siendo, por ejemplo, moldes de PLA o de ABS o moldes de aluminio, etcétera. La idea como tal es entender justamente cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de dicho producto, de dicho sistema o de dicho servicio, ¿sale? Y entender justamente cómo lo llevan a cabo. Por ejemplo, cómo agarra y se comunica el dispositivo, entender el cómo obtiene información, el cómo sensa su medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí como tal la idea es investigar y entender en qué se basa dicha solución que nosotros estamos investigando y que a su vez dicha solución le está dando soporte a nuestra hipótesis de solución, ¿sale? Y en base a ello, en base a toda esta cuestión de la investigación, la idea como tal es identificar las funciones y los resultados que debe de entregar nuestra propuesta de solución, ¿sale? O sea, aquí como tal, la hipótesis de solución nos plantea una idea.
aquello que tendríamos que llevar a cabo para poder darle solución al problema, ¿sale? En base a esa idea, nosotros agarramos e investigamos todo producto, todo sistema que soporte o valide nuestra hipótesis. Y de cada uno de esos productos o sistemas vamos a identificar su funcionamiento y los resultados que genera, es decir, qué beneficio o qué ventajas y qué desventajas tiene dicha solución, ¿sale? ¿Para qué? Para poder entender justamente qué hay actualmente en el mercado, cómo le han dado soporte a nuestra hipótesis de solución y literalmente tener ideas acerca de qué tendría que hacer nuestra máquina, nuestro sistema o nuestro producto o proyecto para poder realmente solucionar el problema que estamos tratando de eliminar, ¿sale? Hasta aquí, ¿sí se entiende o hay alguna duda o alguna pregunta? Digamos que en esencia tenemos esto, ¿no? Tenemos hipótesis. ¿Sale? Si yo hago esto, entonces yo obtendré estos resultados. Los benéficos. Después tenemos que investigar. La pregunta sería, ¿qué productos o sistemas digamos que validan nuestra hipótesis? Entonces eso nosotros vamos a identificar, por ejemplo, producto 1, producto 2, producto 3. ¿Sale? Estos productos, tanto producto 1 como producto 2 como producto 3, vamos a identificar justamente lo que viene siendo esta parte de acá. Funciones y resultados, ¿sale? Ventajas y desventajas. Aquí vamos a tener función. Bueno, ahora sí que literalmente la pregunta sería, ¿cómo funciona? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? Beneficios. La idea como tal sería esto. Para cada producto, ahí está, vamos a identificar justamente esto. ¿Cómo funciona? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? ¿Y qué beneficios aporta? ¿Sale? La idea como tal es identificar justamente cuáles son las características, cuáles son literalmente la forma en la que lleva a cabo la hipótesis. Perdón, la idea como tal es entender justamente cómo lleva a cabo la hipótesis y justamente cómo funciona, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene y qué beneficios aporta cada uno de los productos que nosotros vayamos a investigar. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Vale? Ok. Se los dejo aquí para que igual quede como como ejemplo para que lo puedan abordar. ¿Sale? Ahí está, listo. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a lo que viene siendo la siguiente parte. ¿Cierro? Ay, permítame. Voy a compartir la otra diapositiva. Listo. Y ahí está. Listo. Les comparto pantalla. Ay, ahí está. Y 2. Listo. Sale. Miren, chicos, hasta el momento como tal, lo que hemos visto es literalmente la definición e importancia de lo que es un proyecto, los tipos de proyecto, la definición de proyecto mecatrónico, la necesidad, el problema y la oportunidad como el origen del proyecto, metodologías para el desarrollo de proyectos y obviamente también para la gestión de proyectos, el papel del diseño mecatrónico en el desarrollo de proyectos, ¿vale? En este caso nosotros vamos a ver que justamente ahorita acabamos de terminar de ver lo que viene siendo el análisis M, los diagramas a bloques, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el enunciado del problema y la hipótesis de solución, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que
Bueno, también las tareas dejadas a lo largo del curso como tal han sido justamente la parte de, primero, la elección de su proyecto, ¿sale? En base a los pasos de selección de proyectos. En este caso, primero se definen los criterios de selección, en base a eso se genera lo que viene siendo la lista de supuestos y la lista de entregables. Sobre eso se identifica la información necesaria para cada proyecto y sobre eso se genera un cuadro comparativo para poder elegir qué proyecto van a llevar a cabo, ¿sale? Después, en base a ese proyecto que ustedes hayan elegido, se tiene que generar justamente la investigación del estado del arte del proyecto, entender justamente qué se ha hecho, desde cuándo existe el problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y en base a toda esa información que ustedes hayan investigado, van a desarrollar justamente su análisis SEM del problema, de la necesidad o de la oportunidad que ustedes eligieron, y también van a desarrollar lo que viene siendo el árbol de problemas y el árbol de objetivos de su proyecto, ¿sale? O del problema que ustedes, problema, necesidad o oportunidad que ustedes están abordando. En base a ese enunciado del problema, digo, en base a ese árbol de problemas y en base a ese árbol de objetivos, vamos a crear lo que viene siendo el enunciado del problema. El enunciado del problema parte del árbol de problemas y la hipótesis de solución parte del árbol de objetivos, ¿sale? Y en base a esa hipótesis de solución, ustedes generan lo que viene siendo una investigación de los productos y trabajos previos que han dado solución al problema y que confirman su hipótesis de solución, ¿sale? La idea como tal es identificar justamente qué funciones, eh, digamos que proporciona cada producto y qué resultados proporciona cada producto para poder entender justamente qué debería de proponer o de aportar como resultado nuestro producto, nuestro sistema o nuestra máquina que nosotros vamos a generar en este proyecto, ¿sale? Hasta aquí, ¿ha habido alguna duda, alguna pregunta? Independientemente de que sea a nivel conceptual o enfocado a cómo se ejecuta directamente su proyecto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Ok, si no hay dudas ni preguntas, esto como tal, todo lo que hemos visto a lo largo del curso, literalmente correspondía a lo que viene siendo esta parte de búsqueda y selección de información, ¿sale? Usted está aquí. Ahora bien, en esencia, nosotros vamos a ver que el siguiente paso es literalmente generar alternativas de solución, ¿sale? Hasta el momento, con esta cuestión de la hipótesis de solución, investigación de todos los dispositivos, productos y máquinas que validan nuestra hipótesis de solución, nosotros estamos aquí, en la búsqueda y selección de información. El siguiente paso ahora sí es literalmente generar las alternativas de solución, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que para poder generar nuestras alternativas de solución, lo más importante es entender lo que se requiere tener sí o sí que configura nuestro sistema para poder darle solución a las necesidades del usuario, ¿sale? Recuerden que necesidad, problema y oportunidad están vinculadas unas con otras, ¿sale? Si nosotros tenemos una necesidad que no está siendo cubierta, eso genera una situación no útil o no agradable para la persona y eso genera un problema, ¿sale? Y esa aparición del problema genera una oportunidad, ¿no? Entonces, literalmente aquí vamos a ver justamente que la parte de generar alternativas es literalmente proponer las características que deben de estar inmersas en nuestro producto o en nuestro sistema, sí o sí, para poder asegurar que las necesidades del usuario realmente se van a ver satisfechas, ¿sale? Es por esto que nosotros tenemos que tener bien identificado el problema y sus características más importantes. Por eso nosotros agarramos y hacemos todo este proceso de investigación, todo este proceso de planteamiento del problema, el enunciado del problema, lo que viene siendo la parte del SEM y del árbol de problemas para poder entender al 100% qué está pasando, cuáles son sus características más importantes y cómo el usuario, cómo la persona se ve realmente afectada por esas características del problema, ¿sale? Ahora bien, derivado de esta cuestión de lo que viene siendo esta parte de las características del problema y demás, nosotros vamos a generar alternativas. Primero vamos a proponer las características que van a definir digamos que las características del producto o del sistema y sobre eso literalmente vamos a poder diseñar, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver aquí que vamos a generar algo que se llama especificaciones y restricciones, ¿sale? En este caso las especificaciones y las restricciones son características que nosotros vamos a proponer para nuestra solución para asegurar así que las necesidades del usuario realmente van a ser completamente satisfechas, ¿sale? En este caso, bueno, esta parte, aquí teníamos lo que viene siendo una actividad de presentación de resultados de investigación, pero nos atrasamos una clase, entonces
Esto lo dejamos para después, ¿sale? Sin embargo, vamos a pasar directamente a esta parte. Aquí nosotros vamos a empezar a definir justamente cuáles van a ser los objetivos de nuestro proyecto, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a plantear objetivos en base justamente a las características funcionales que nuestro sistema debe de ejecutar para poder dar la solución al problema principal, ¿sale? En base a la información que nosotros hemos recopilado hasta este punto, factores, correlaciones, necesidades, procesos, etcétera, todo esto en conjunto con el árbol de problemas, el árbol de objetivos y la hipótesis de solución, nos va a permitir identificar características, ¿sale? Esta es la parte importante justamente del árbol de problemas y del árbol de objetivos. La idea como tal es, a través de métodos gráficos, identificar cuáles son las características más importantes que permean al problema y obviamente esas características, al pasarlas a través de lo que viene siendo un árbol de objetivos, nos van a brindar las características que debemos de tener dentro de nuestra propuesta de solución, ¿sale? Esa es la esencia de por qué nosotros utilizamos el árbol de problemas con el árbol de objetivos, ¿sale? Ahora bien, en este caso nosotros vamos a pasar justamente a lo que viene siendo la parte de determinar la calidad de nuestro producto, ¿sale? En esencia nosotros vamos a determinar la calidad del producto a través de definir las características y objetivos de nuestro proyecto, ¿sale? En este caso les quiero preguntar, para ustedes, ¿qué es calidad? El concepto de calidad, ¿qué es? ¿Qué Algo es la bien calidad, hecho. chicos? Algo bien hecho, muy bien. Por ejemplo, ¿qué es la calidad enfocada, por ejemplo, en celulares, ¿sale? Por ejemplo, ¿cómo nosotros definimos la calidad de un celular con respecto a otro? La resolución, Ok, muy bien, la la resolución, memoria, todo eso. la memoria, muy bien. ¿Qué otra característica en qué otra característica nos enfocamos cuando estamos buscando, bueno, cuando estamos buscando comparar la calidad de un producto con otro? Dice Javier. Ay, perdón, no escuché, Ixe. Está muy bajito. La durabilidad. Ah, excelente. La durabilidad, muy bien. La durabilidad, lo que viene siendo el almacenamiento en memoria. Javier dice que su funcionamiento sea adecuado con respecto al precio. Excelente también, muy bien, Javier. ¿Sale? Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de lo que vienen siendo los celulares Nokia viejitos? Esos que utilizan como para representar la indestructibilidad. Por ejemplo, Sí, ¿esos bro. celulares como tal tienen calidad? Sí, pero Ok. ¿Cuál sería su calidad con respecto a lo que vienen siendo los celulares Android o los celulares iPhone? pues lo que acaba de decir, ¿no? La resistencia, yo creo. Ok, muy bien, la resistencia. Por ejemplo, en ese sentido, nosotros con respecto a qué podríamos identificar o con respecto a qué podríamos medir o definir la calidad de un objeto. ¿Qué es lo que define la calidad realmente? Pues depende porque cada etapa o cada momento de la historia existen diferentes niveles de calidad. Ok, muy bien. Por ejemplo, sí, muy bien. Lo que dices, Orlando, está perfecto porque justamente vamos a ver que la calidad va a variar con respecto al tiempo, depende mucho del contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos chicos, la calidad con respecto a qué se definía. Por ejemplo, antes de la cuestión del internet y de redes sociales como tal, antes de que hubiera celulares, smartphone y demás, los celulares que tenían calidad, ¿qué características tenían? En este caso voy a leer el comentario de Javier porque de verdad me gustó mucho lo que dice. Miren, en este caso dice, pues depende de lo que más valore del producto. Dependiendo de qué más se valore del producto, es justamente la característica de la calidad. Excelente. Le diste a un punto clave, Javier. Muy, muy bien. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso, la durabilidad. Así es. Miren, en este caso nosotros vamos a ver que la calidad, o sea, el concepto de calidad varía mucho dependiendo del enfoque que nosotros le demos. ¿Sale? En esencia, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, un celular Nokia como tal,
esos viejitos indestructibles, tenía muchísima calidad. Era el celular de mejor calidad con respecto a qué, con respecto a su durabilidad o a su resistencia mecánica, por así llamarlo. Esa es la característica que literalmente le brindaba calidad, pero justamente este concepto de calidad depende del tipo de necesidad que nosotros estemos tratando de cubrir con él, ¿sale? Por ejemplo, nosotros podríamos agarrar y decirle a nuestros papás, por ejemplo, que su celular Nokia viejito indestructible, pues no tiene calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos midiendo con respecto a nuestras necesidades. Por ejemplo, nuestras necesidades ahorita actualmente en la época de la información, pues tienen que ver justamente con ver videos en YouTube, escuchar música, compartir cosas con redes sociales, tomar fotos, etcétera, ¿sale? Y lo que viene siendo ese celular viejito Nokia indestructible, pues nada más tiene, si acaso, la lamparita, el juego del Snake y mandar mensajes y hacer llamadas, ¿no? Sin embargo, para lo que vienen siendo nuestros papás, ese celular Nokia tiene calidad, tiene muy buena calidad. ¿Por qué? Porque sus necesidades están enfocadas justamente a llamar, mandar mensajes y pues literalmente que les dure, digamos que prácticamente todo el tiempo que se pueda, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante. La calidad se mide no tanto con respecto a lo que viene siendo aquello que puede hacer, sino más bien depende completamente de lo que vienen siendo las necesidades del usuario que trata de satisfacer, ¿sale? Esa es la parte interesante. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, digamos que un poquito más a la inversa, ¿no? O sea, ahorita hablamos de lo que vienen siendo las características de un teléfono y que nuestro teléfono, pues, por ejemplo, cuenta con YouTube, lo que viene siendo Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, y demás, ¿no? Al final de cuentas, eso como tal, para nosotros, está cubriendo necesidades de comunicación, de contacto, de ocio a veces, porque estamos viendo videos de YouTube o videos de perritos y gatos y cosas así, ¿no? Pero al final de cuentas es eso, está cubriendo necesidades que nosotros tenemos como usuarios. Ahora bien, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, vamos a pensar en esta situación. Nosotros supongamos que somos un taller de, ¿qué será bueno? Que va a hacer, que va a producir, no sé, ¿qué será bueno? Un cuaderno, ¿va? Nosotros agarramos y nos enfocamos en producir cuadernos artesanales, ¿sale? Este es el caso. Y un cliente, como tal, tiene la necesidad de, por ejemplo, agarrar y tener, no sé, unas 3, 4, 5 libretas, pues, supongamos 5 libretas, digamos que económicas para sus hijos, ¿no? La idea como tal es de que sus hijos pues tengan libretas, digamos que de buena calidad, que aguanten pues bien la escritura y demás, pero que sean económicos para que realmente los pueda comprar él y pues para que no se gaste todo el mes de trabajo que invirtió, ¿no? En su chamba, ¿sale? Entonces literalmente a nosotros nos dice, yo quiero un cuaderno de calidad económico, que no sobrepase los 50 pesos entre los 5, o sea, que no sobrepase los 10 pesos cada uno, y ya, ¿no? Y nos deja esa chamba. ¿Qué pasaría si nosotros agarramos y decimos, ok, me dijo que quería algo de calidad? Y entonces voy a agarrar y voy a ponerle hojas de oro, voy a agarrar y la portada la voy a hacer de placa de aluminio con grabado a través de máquina láser o con una fresadora CNC y con eso les voy a poder poner lo que vienen siendo incrustaciones de diamantes y hojas de papel encerado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros agarramos y hacemos un cuaderno, un solo cuaderno con esas características? O sea, cuenta con la mejor calidad de materiales que podamos haber elegido y demás, ¿no? Sin embargo, cuesta, por ejemplo, 10 veces más, ¿no? O sea, literalmente cada cuaderno sale en 100 pesos la producción. Ese cuaderno, ahora sí que con hojas de oro, con lo que viene siendo placa de aluminio y demás cosas, ¿sería de calidad para nuestro cliente que nos hizo este encargo? ¿Estaríamos satisfaciendo sus necesidades? No, pues no, profe. No, pues no. Esa es la parte importante. Cuando nosotros hablamos de calidad, la calidad tiene que ver directamente con lo que vienen siendo las necesidades. Así es como dice Javier, no porque no cumple con sus especificaciones. Así es.
sus especificaciones como tal tienen que ver completamente con las necesidades que está enfrentando. Estas necesidades pues tienen que ver directamente con su estilo de vida, con su rol dentro de su familia o dentro de su círculo social, etcétera, 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 ¿sale? Y entonces, esta cuestión de lo que vienen siendo las características de un producto, de un objeto, de un sistema, de una parte, de una máquina, esas características como tal van a brindar calidad o no van a brindar calidad al cliente, y esa calidad depende completa y enteramente de las necesidades que trata de satisfacer con ese elemento, ¿sale? Cuando nuestro cliente compra algo, cuando nuestro cliente compra un producto, compra un servicio, el cliente no está comprando como tal el metal o los circuitos, sino que literalmente está buscando satisfacer una necesidad a través de ese elemento, a través de ese producto, sistema o máquina, ¿sale? Entonces, esa es la parte importante de lo que viene siendo el concepto de calidad. En esencia, nosotros vamos a decir que, nosotros vamos a decir que la calidad se define como el conjunto de características y propiedades de un ente, ya sea un objeto, una máquina, un sistema o un robot, que le confieren la aptitud de satisfacer necesidades implícitas o explícitas, ¿sale? Esa es realmente lo que viene siendo la calidad, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que cuando nosotros desarrollamos un proyecto, ese proyecto como tal busca justamente satisfacer necesidades, problemas o aprovechar oportunidades, ¿sale? Y por lo tanto, requerimos proponer características bien específicas para este producto, para este proyecto, para esta máquina, para este sistema, que a fuerzas nos permitan satisfacer las necesidades para las cuales el producto, sistema o máquina fue creada, ¿sale? Si nosotros no logramos satisfacer las necesidades a través de las características físicas, mecánicas, eléctricas y electrónicas que estamos proponiendo para nuestro sistema o máquina, entonces nuestro producto ni proyecto van a tener calidad, ¿sale? Esa es la parte importante de lo que viene siendo el concepto de calidad. Ahora bien, derivado de esto, lo que nosotros tenemos que asegurarnos a la hora de desarrollar un proyecto es proponer características adecuadas para satisfacer las necesidades del cliente, ¿sale? O en este caso, las necesidades de la empresa, dependiendo de cuál concepto estemos abordando, ¿sale? En este caso, nosotros vamos a ver que literalmente lo que significa calidad en nuestro producto como tal es que el producto como tal cuente con características y propiedades que le permitan satisfacer las necesidades del cliente o del usuario, ¿sale? Literalmente eso es lo que nosotros estamos buscando obtener. Significa que crearemos un producto de calidad, ¿sale? Ahora bien, en este caso nosotros vamos a ver que la calidad de un producto, hablando de lo que viene siendo esta cuestión del producto como tal, tiene que ver con diferentes tipos de necesidades, ¿sale? Diferentes tipos de características. En este caso vamos a ver que vamos a tener características de tipo funcionales, vamos a tener características de tipo estéticas, vamos a tener características tangibles o intangibles, y también vamos a tener características técnicas o cualitativas, ¿sale? Independientemente de esta cuestión de la cuestión funcional, estética, tangible o intangible, estéticas, técnicas o cualitativas, al final de cuentas nosotros vamos a través de lo que viene siendo la parte de ingeniería de proyectos y demás, lo que nosotros buscamos es justamente enfocarnos en la funcionalidad, ¿sale? Digo, también podemos enfocarnos en la parte estética, ¿no? Cómo se tiene que ver, por ejemplo, si estamos haciendo una máquina de extracción de dientes de niños, entonces lo que nosotros queremos hacer es que el niño no le tenga miedo, ¿no? Y por eso le ponen caras de payasitos y de delfines y cosas así, ¿no? Digo, el payasito a mí también me da mucho miedo porque me dan miedo los payasos, pero en esencia, la idea como tal es esa. Nosotros, aun cuando pudiéramos proponer características estéticas o culturales y demás, sí las podemos proponer, pero en esencia por ser mecatrónicos, ahorita, y bueno, también por ser un proyecto de tipo mecatrónico, no nos vamos a enfocar en las partes estéticas, ¿no? Sino que, o en las partes cualitativas, sino que más bien nuestro enfoque, al ser un proyecto de ingeniería, tiene que estar completamente sobre lo que vienen siendo las características funcionales y las características técnicas del producto, ¿sale? Derivado de eso, nosotros vamos a ver justamente que las características funcionales van a ser nuestra prioridad al desarrollar justamente la lista de especificaciones y restricciones que van a conformar las características de nuestro producto, ¿sale? Nos vamos a enfocar completa y enteramente en características funcionales para asegurarnos de que el proyecto pues funcione adecuadamente con los sistemas que vamos a incorporar, ¿no? Servomotores, actuadores, fuentes de energización, voltaje, corriente, etcétera, ¿no? Y bueno, en esencia como tal, nosotros vamos a ver que las características funcionales tienen que ver directamente con eso, con la parte de la funcionalidad, con la parte del uso, ¿sale?
En esta cuestión, la parte de las características funcionales tiene que ver con eso directamente. Están relacionadas completamente con el uso que nosotros le vamos a dar y los métodos o las formas en las cuales va a operar, ¿sale? Esta parte de lo que vienen siendo características funcionales se ve directamente relacionado con lo que vienen siendo movimientos e interacción con el entorno, resistencia, durabilidad, lo que viene siendo el envío y manejo de datos y el consumo energético, además de otro tipo de características, ¿no? Estas características de este tipo van a ser realmente las que nosotros tenemos que tener en consideración a la hora de desarrollar lo que viene siendo el proyecto y a la hora de diseñar nuestras máquinas, sistemas o productos, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que el incorporar nuevas posibilidades de uso nos va a permitir expandir el potencial de nuestro proyecto, ¿sale? En este caso, el proyecto o producto. Esta parte de expandir la potencialidad del producto tiene que ver directamente con las posibilidades que nosotros podemos aportar a través de entender la esencia del problema, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos una necesidad o un problema o una oportunidad, generalmente ya existen como tal, como ideas estandarizadas de lo que nosotros queremos lograr, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros agarramos y ahorita decimos que queremos crear una máquina para poder desplazarnos de un lugar a otro sin tener que movernos, pues literalmente podríamos pensar directamente en lo que viene siendo un automóvil, ¿sale? Sin embargo, la idea como tal no es jugar con la forma, es decir, no enfocarnos completamente en el automóvil, sino que literalmente entender la esencia del problema o de la situación que estamos afrontando. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos, bueno, cuando en esas épocas, ¿no? Cuando Henry Ford estaba creando su primer automóvil como tal, alguna vez Henry Ford dijo algo bastante interesante que no sé si lo hayan escuchado, que decía que si Henry Ford le hubiera preguntado al pueblo qué es lo que quería, el pueblo le hubiera dicho que querían caballos más rápidos. ¿Alguien ha escuchado esa expresión o esa idea que transmiten a veces? ¿Alguien la había escuchado o no la habían escuchado? No, profe. Ok, muy bien. Sí, Miren, profe. sí, muy bien, excelente. No, profe. ¿No? Ok. Miren, eso es lo que decía Henry Ford. O sea, literalmente a lo que hace referencia es de que Henry Ford como tal tenía una idea, una visión acerca de cómo debían de ser las cosas, de cómo podían ser las cosas más allá de la realidad que estaba permeando actualmente en su época, ¿sale? Entonces, la idea como tal es esa. Cuando nosotros, digamos que nos enfrentamos a desarrollar un proyecto nuevo, un producto, un sistema, una máquina nueva, el primer impulso que nosotros tenemos para poder resolver dicho problema, necesidad o oportunidad, generalmente es agarrar y decir, pues es que esto es lo que se está haciendo, ¿no? O sea, ahí hay un caballo, ¿no? Y pues los caballos, pues entre más grandes están más rápidos, ¿no? Entonces voy a agarrar un caballo rápido, ¿no? Esa sería como que el primer impulso que tendríamos como por defecto. Es la forma más sencilla de abordar el problema. Sin embargo, en esencia nosotros tenemos que enfocarnos en la naturaleza, en la esencia del problema, ¿sale? Es por eso que ahorita al inicio de justamente esta materia nos metemos tanto en la parte de la investigación y en utilizar el diagrama de árbol de problemas y el análisis SEM, porque al final de cuentas el SEM y el árbol de problemas nos permiten visualizar la naturaleza de la necesidad del problema o de la oportunidad. Visualizando la necesidad del problema o la oportunidad, nosotros podemos entender realmente cuál es la esencia que debemos de satisfacer. Por ejemplo, para lo que viene siendo la parte de Henry Ford, la esencia o la naturaleza del problema como tal era poder mover una persona de un lado a otro sin tener que estar pues caminando, por así llamarlo, ¿no? Y derivado de eso, pues buscó justamente la forma en la cual podía generar ese trabajo, ese movimiento, y derivado de eso, pues soportar el peso necesario que implica a la persona, por así llamarlo, ¿no? Para ello, pues literalmente agarró, investigó y utilizó lo que viene siendo la máquina de vapor, utilizó lo que vienen siendo los sistemas mecánicos, los mecanismos utilizados para transmitir energía, y eso generó lo que viene siendo el giro de una rueda para poder transportar a una persona de un lado a otro, ¿sale? Esa es la parte interesante. La idea es entender la esencia del problema y sobre entender la idea de la esencia del problema, proponer posibles soluciones enfocadas completamente en la esencia del problema para poder brindar una solución, ¿sale? El poder utilizar este tipo de pensamiento, el poder ver la esencia del problema y sobre esa esencia proponer soluciones,
nos va a permitir justamente ver formas diferentes de darle solución a un problema. Mi maestro de microcontroladores decía que podemos pelar a un gato de 1001 formas, ¿sale? Hay 1001 formas de poder pelar a un gato. Entonces la idea como tal es esta, no pelar un gato, sino más bien la idea como tal es entender cuál es la esencia del problema y sobre esa esencia del problema ver cuáles son todas las posibilidades que tenemos para darle solución, ¿sale? El poder encontrar una posible solución diferente a lo que todo el resto del mundo está haciendo nos va a permitir obtener bastantes beneficios. Uno, literalmente es desarrollar tecnología, desarrollar conocimientos y desarrollar herramientas y maquinarias nuevas, propias. Y el poder generar herramientas y maquinarias propias nos permite generar lo que vienen siendo pues, prototipos y al mismo tiempo poder generar lo que vienen siendo modelos de utilidad o lo que vienen siendo patentes. Los modelos de utilidad y las patentes como tal son recursos propios que nosotros ponemos a nuestro nombre y que si alguien más quiere utilizarlas, nos va a tener que pagar, pues ahora sí que una renta, un dinero, ¿sale? Eso como tal nos permite justamente generar ingresos más allá de lo que viene siendo pues un trabajo común, ¿no? Entonces, esto como tal es una ventaja muy, muy grande a la hora de generar, literalmente proyectos novedosos, ¿sale? Y bueno, chicos, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta acá. Lo retomamos la siguiente clase el día lunes y pues ahí les comento a ver qué me dicen acerca de ese anuncio que nos pusieron, ¿sale? Lo vamos a dejar hasta acá para no expandirnos más porque todavía hay muchas cosas que hablar de esto, pero por el momento lo vamos a dejar hasta acá. ¿Sale, chicos? Sí, profe, tenga buena Ok, noche y muchas profe. gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Igualmente, profe. Juan. Gracias, Mario. Igualmente. Muy buena noche. Pásenla muy bien, chicos. Ahora sí que Igual, pasen un profe. excelente fin de semana. Muchas gracias, Mario. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos el día lunes. Ahí les dejo los entregables, las tareas. Y cualquier cosa me dicen, ¿sale? Gracias, profe, nos vemos. Un gusto, Vale, hasta Rafael. luego. Cuídate mucho. Hasta luego, Juan. Nos vemos. Cuídense mucho. Un gusto.